Y habíamos mencionado algunos ejemplos y algunas diferencias que había entre los tipos de interrupciones. Bueno, ese tipo esa forma de manejar algunos eventos por parte de los sistemas operativos en realidad también se vale de algunos elementos de hardware. Por ejemplo, esto que vemos aquí, que lo pueden encontrar por ahí en el libro que tenemos como referencia, es una tabla en la que se muestran las interrupciones que se manejan para el caso de los procesadores Intel. ¿Sí? Hay similitudes, esto depende del hardware completamente, pero hay similitudes entre los diferentes procesadores. De cualquier manera, si yo diseñé un sistema operativo en el cual tenemos el manejo de un vector de interrupciones, que eso lo comentamos por ahí la ocasión anterior, pues ese vector de interrupciones, si quisiéramos, o el manejo del vector de interrupciones, si quisiéramos portarlo a otra arquitectura, lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, pues es ver cuál es la tabla de interrupciones que maneja los nuevos procesadores a donde voy a aportar mi sistema y hacer las implementaciones correspondientes, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los procesadores Intel, como podemos ver en la tabla, si se fijan, por ejemplo, cuando se genera una señal que me indica que se acaba de producir la interrupción número cero o que hay que atender la interrupción número cero, pues en el caso de los procesadores Intel, esta corresponde a a un error de división entre cero. Sí, eso obviamente lo detecta el procesador en el momento en el que yo estoy tratando de hacer esta operación. Los componentes del procesador detectan ese tipo de operación y como es una operación además no enmascarable que eh, no se puede modificar y tampoco se puede ignorar, inmediatamente el procesador genera este valor, se lo comunica al sistema operativo, el sistema operativo adicional a esto pues tiene el vector de interrupciones que veíamos la ocasión anterior. Y lo que tiene que hacer es, como el procesador me está indicando en este momento que se produjo un error que tiene un código cero, tengo que recurrir al vector de interrupciones para ver cuál es la rutina que se encarga de manejar esa interrupción en particular. Si, por ejemplo, si nosotros estuviéramos ejecutando un código como este, por ejemplo, en este momento yo estoy ejecutando este programa de aquí, lo estoy ejecutando como parte del proceso 123. ¿Sí? Y durante la ejecución del proceso, pues el procesador en algún punto, cuando llegamos a esta operación, se da cuenta de que aquí hay un error, por ejemplo. Si aquí si se fijan, yo lo que estoy haciendo es leer un valor de tipo numérico, un valor entero, sí, lo almaceno en la variable b y después lo que hago es tratar de hacer esta operación. Aquí, por ejemplo, si esta b al hacer la lectura con scanf tiene un valor de cero, pues esta operación no se puede llevar a cabo, ¿no? Y justo en ese punto el hardware es quien detecta ese error, ¿sí? Genera este código, ¿sí? El código número cero, ¿sí? Se lo comunica al procesador y el procesador lo que hace es, en el momento que el hardware le comunica que se acaba de producir una interrupción, lo que tiene que hacer es ir a a su vector de interrupciones, localizar la rutina que corresponde a la interrupción cero, por ejemplo, una cosa de este tipo, ¿sí? Aquí obviamente esto es pseudocódigo. Sí, el manejador de interrupción está implementado de manera diferente, pero nada más para ejemplificar, yo aquí lo que estoy haciendo es definir una función que devuelve un valor entero. La función se llama interrupt manager cero, ¿sí? Que sería mi implementación de la rutina que se encarga de atender esta interrupción, ¿no? Justo para las divisiones entre cero. Y le paso yo el número de proceso para el cual necesitamos que se ejecute esta rutina. ¿Sí? Y si se fijan aquí, lo único que estoy haciendo pues es mandarle una señal, la señal número 9 al proceso que me están compartiendo por acá, que en este caso sería el proceso 123, de acuerdo con esto. Entonces yo le paso el número 123. Mi rutina de manejo de interrupción lo que hace es enviarle la señal número 9 a ese procesador. Sí, y si se acuerdan por ahí, esa señal le indica al proceso que se tiene que finalizar. ¿Sí? A su vez, el proceso cuando recibe eso, bueno, y aquí pues, lo que hago pues es devolver el valor de regreso a la función send signal, ¿no?
A su vez, una vez que el proceso recibe esta señal, la señal número 9, el proceso en realidad no se finaliza por sí solo, porque si se acuerdan, entre otras cosas, pues el proceso, como parte de su PCB, sí, por ahí mencionamos el PCB en la ocasión anterior, bueno, ahorita pasamos a esa parte. Como parte de la estructura en la cual almaceno yo los datos del proceso, pues tenemos asignados recursos, tenemos espacio de memoria, entre otras cosas, buffers. Entonces, cuando el proceso recibe esta señal, pues lo que hace es justo solicitarle al sistema operativo que le ayude a finalizarse. ¿Sí? Y bueno, a grandes rasgos, a manera de pseudocódigo, esta es una de las formas en las cuales se implementa el manejo de esta interrupción en particular, la interrupción que se genera cuando yo trato de hacer una división entre cero. ¿Sí? El hardware detecta esa operación, obviamente se niega a hacerla porque no hay forma de hacerla. Se niega a hacerla, le avisa al sistema operativo se acaba de producir la interrupción número cero. El sistema operativo busca la rutina que se encarga de atender esa interrupción y lleva a cabo un procedimiento. En este caso, pues el procedimiento es tratar de finalizar el proceso, ¿sí? Porque una de las maneras de lidiar con este problema en particular es que cuando un proceso trata de hacer una división entre cero, el proceso se tiene que finalizar. Sí, es la usual, ¿no? Hay algunas maneras de lidiar con el problema, pero la manera en la que usualmente los sistemas operativos tratan con ese error, pues es simplemente finalizar el proceso. Lo mismo, hay algunas otras más que se tratan de manera muy parecida, obviamente cada una de ellas con la rutina correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos encontrar, por ejemplo, esta, por ejemplo, que la vamos a encontrar más adelante, que indica que hay un fallo de página. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que el proceso está tratando de acceder a un espacio de memoria que en este momento no está disponible, por alguna razón. Ya los detalles los veremos más adelante. Pero en este momento el programa sí, está tratando de acceder a un espacio de memoria y hay que llevar a cabo una operación por ahí para que el proceso pueda tener acceso a esa información. Esta se genera usualmente cuando mi sistema operativo está utilizando una memoria física en combinación con una memoria virtual, es decir, con un espacio de disco, ¿sí? Un ejemplo de esto, pues, es cuando ustedes utilizan una partición de swap en su sistema, ¿no? ¿Sí? Los detalles de eso los vamos a ver más adelante, pero bueno, nada más a manera de ejemplo, pues aquí hay algunos otros interrupciones, ejemplos de interrupciones que se pueden presentar. Por ejemplo, cuando un programa tiene un opcode no válido, ¿sí? Por ahí está presente, también esta que tiene que ver con el manejo de la memoria, la falla de stack, por ejemplo, stack fault, que seguramente les ha pasado por ahí, principalmente cuando están ustedes haciendo uso o implementando rutinas recursivas. Bueno, en algún punto se puede generar un problema de stack, ¿sí? Por ejemplo, cuando se llevan a cabo demasiadas llamadas recursivas y el espacio del stack ya se me está terminando, o ya se me terminó en realidad, ¿sí? Errores de punto flotante, por ejemplo, que tenemos aquí, entre otras cosas, errores de asignación. Por ahí debe haber una de errores de paridad, por ejemplo, que también se pueden presentar. Esos también los vamos a ver más adelante si es que no los han visto por ahí, cuando veamos el manejo de memoria, ¿sí? Entonces, para finalizar esta parte, pues el procesador entonces lo que hace es, cuando detecta algún tipo de evento, por ejemplo, un error, una excepción, lo que hace es generar este número. Ese número se lo comunica al sistema operativo y el sistema operativo es quien decide de qué manera se va a atender esa interrupción que se acaba de provocar, ¿sí? Obviamente, pues estos valores los genera el hardware cuando detecta una condición de ese tipo. Sí, la ocasión pasada platicábamos además de las interrupciones enmascarables y no enmascarables. ¿Cuáles son enmascarables y cuáles no? Bueno, eso depende de la forma en la que están implementados estos códigos en el sistema operativo. Tanto en el sistema operativo como en el hardware, que es quien finalmente genera este valor para el sistema operativo. Por ejemplo, para el caso de los procesadores Intel, todas las interrupciones de la 0 a la 31
corresponden a interrupciones no enmascarables, es decir, interrupciones que corresponden a errores o alguna condición anómala, ¿sí? Que no se puede ignorar, ¿sí? Por parte del sistema operativo. Cuando ocurre un error de este tipo, se tiene que atender en el momento. ¿Sí? No se puede posponer y tampoco se puede ignorar. Y todas las interrupciones que vienen, que tienen un valor más alto, son interrupciones enmascarables y estas se pueden incluso llegar a programar. Se pueden llegar a programar y se pueden llegar a ignorar también por parte del mismo hardware incluso, ¿sí? Bueno, algunos detalles adicionales. Acuérdense que toda esta parte todavía sigue siendo introducción. Todo esto es introductorio. ¿Sí? Entonces, algunos detalles que nos vamos a encontrar cuando platiquemos de la parte de procesos, por ejemplo, el manejo de procesos. Bueno, hay algunos elementos de aquí que ya habíamos mencionado, ¿sí? En una sesión anterior habíamos utilizado un diagrama en el cual teníamos un diagrama de un CPU muy sencillo, en el cual tenemos un par de registros, por ejemplo, tenemos el apuntador del programa, el program counter, que me indica la siguiente instrucción que se debe ejecutar. Sí, el registro de instrucción que lo que hace es mantener la instrucción que se está ejecutando en este momento en el procesador. El bit de modo que habíamos indicado por ahí que se utilizaba para determinar o para indicar cuál es el modo en el cual se tiene que ejecutar la instrucción siguiente en el procesador. Si es una instrucción que se puede ejecutar en modo privilegiado o en modo usuario, ¿sí? La bandera de interrupción, el bit de interrupción y el componente o la conexión a través de la cual los dispositivos llevan a cabo el envío de o la entrega de los IRQs, ¿sí? ¿Se acuerdan de los IRQs? Los solicitudes de interrupción al procesador, ¿sí? Bueno, adicional a esto, lo que tenemos aquí es un esquema muy sencillo, porque todavía esto hay que agregarle más cosas, de la manera en la cual se lleva a cabo el manejo de procesos o la ejecución de procesos cuando se genera una interrupción por parte de un proceso en este caso. Para el caso de las interrupciones generadas por hardware es algo muy similar, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, vamos a ver por partes esto. Primero, habíamos mencionado por ahí, anteriormente habíamos visto esta parte de aquí, este diagramita, esta parte del diagramita, ¿sí? Y habíamos mencionado que para llevar a cabo la ejecución de los procesos, en principio, lo que hace el sistema operativo es que cuando yo inicio mi computadora, se crea o se comienza a construir esta cola de procesos, que es literal, es una lista ligada circular, ¿sí? Esto es lo que conocemos como cola de procesos. Y en esa lista ligada, ¿sí? En esa lista ligada circular, lo que hacemos es ir agregando un PCB, ¿sí? Si se acuerdan, este de aquí, este, este componente de aquí, pues es un PCB, ¿sí? Este es un PCB. Cada uno de ellos es un PCB, ¿sí? Que significa bloque de control de proceso. Entonces, cada uno de ellos, este es el bloque de control de proceso, el proceso uno, el 3, el 10, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos no es otra cosa más que una estructura que contiene toda la información que se requiere o la mayor parte de la información que se requiere, porque no necesariamente la tiene toda, la mayor parte de la información que se requiere para ejecutar un programa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mandamos ejecutar un programa, ese programa se carga en memoria, se le asignan recursos, se le construye una de estas estructuras y dentro de esta estructura vamos a tener la información que se requiere para ejecutar el proceso, ¿sí? La mayoría de la información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el identificador de proceso, es decir, el número de proceso. Tenemos, por ejemplo, el nombre, bueno, el identificador del usuario que mandó a ejecutar ese proceso. Ahí mismo llevamos nosotros un registro de la actividad del proceso, todos los datos de contabilidad que mencionamos por ahí, ¿sí? Que era uno de los servicios que proporciona el sistema. Bueno, para el caso de los procesos, pues en esta estructura se va almacenando la información de, por ejemplo, el tiempo de procesador que ha usado el proceso 1,
¿sí? El porcentaje de memoria, el porcentaje de procesador que ha utilizado, que es diferente del tiempo que lleva en ejecución, entre otras cosas, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que hace el sistema operativo es cuando yo prendo mi computadora, comienza a construir esta lista. Cada vez que un usuario o el sistema o alguien requiere la ejecución de un programa nuevo, pues la creación del proceso implica, entre otras cosas, pues agregar una estructura de estas a esta lista que ya teníamos. Y de esa manera lo que hacemos es ir agregando y eliminando componentes a esta lista, ¿sí? Conforme se requiere ir agregando más procesos, ¿sí? En principio, esta cola de procesos, esta lista ligada, se construye de esta forma. Aunque bueno, ya vamos a ver más adelante que la manera en la cual se atiende esta lista, pues no es como se representa aquí. ¿Ve? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Y aquí, para el ejemplo que vamos a ver ahorita, vamos a suponer que esa lista de procesos se ejecuta en el orden en el que los tenemos aquí. Es decir, ejecuto el proceso número uno, después el proceso 3, después el proceso 10, luego el 100, luego el 850 y regresamos al proceso uno. ¿Sí? En principio, pues ese sería el orden de ejecución. Pero bueno, ya después vamos a ver que el orden en realidad puede variar muchísimo porque hay muchas cosas que tenemos que considerar. Por ejemplo, aquí a grandes rasgos lo que estamos ejemplificando en todo esto, ahorita explicamos con detalle cómo se está, qué es lo que representa cada uno de estos componentes. Lo que estamos nosotros es indicando la forma en la cual se llevaría a cabo la ejecución del sistema operativo o las tareas que lleva a cabo el sistema operativo cuando yo estoy ejecutando un proceso, por ejemplo, el proceso 10 y en algún punto, durante la ejecución de este proceso, otro proceso más solicita una interrupción o lleva a cabo una interrupción o indica que requiere que se atienda una interrupción, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, pues el orden de la ejecución se tiene que alterar para poder atender la interrupción que me está generando ya sea un dispositivo o un proceso como en este caso. Sí, y bueno, para esto pues vamos a requerir también conocer un conjunto de rutinas que están mencionadas por acá. Sí, algunas de ellas. Sí, bueno, antes de pasar a esa parte. Sí, este diagrama seguramente es conocido, es un diagrama muy simple, muy sencillito, ¿sí? En el cual tenemos nosotros un código fuente. Aquí está mi código fuente. Para llegar desde este código fuente hasta un ejecutable, aquí el ejecutable lo estoy representando como un punto exe, nada más para la manera de ejecución. En otros sistemas operativos en los cuales las extensiones no son relevantes, el procedimiento es muy parecido. Si yo parto de un código fuente, y aquí estoy brincándome algunas cosas a propósito que por lo pronto no son relevantes, y por ejemplo, a partir de un programa en lenguaje C, pues tengo que aplicar un preprocesador, un compilador, un ensamblador, que aquí lo estoy omitiendo, ¿sí? Una vez que ya apliqué yo el compilador, pues lo que hago es obtener un código objeto. A ese código objeto además le aplico yo el ligador, que se encarga de anexar a mi código objeto todos todas las bibliotecas que se hayan generado. Y a partir del compilador yo puedo obtener un punto O, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahí está mi punto O. Genero el punto O. A ese punto O le voy a aplicar el ligador y lo que obtengo como resultado pues es un ejecutable en el cual ya resolvimos cualquier referencia. Bueno, en principio resolvimos las referencias a las bibliotecas, por ejemplo. Aquí ya después vamos a ver un poquito más adelante que este punto en particular puede ser relevante para la manera en la cual se lleva a cabo la ejecución de los procesos, porque por ejemplo, yo aquí estoy suponiendo, si se fijan ustedes en el diagrama, estoy suponiendo que una vez que ya obtuve mi programa punto .o por aquí, ya obtuve el punto O, ya este ya es un archivo compilado, un archivo objeto. Sí, aquí estoy suponiendo yo que estoy llevando a cabo un ligado estático. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que tomamos nosotros el archivo punto O, el archivo compilado, tomamos las bibliotecas, se las anexamos al punto O y entonces el programa ejecutable ya está completo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el proceso de ligado se lleva a cabo en el momento en el que el programa es colocado en memoria? ¿Sí? Para eso, bueno, aquí estoy, a manera de ejemplo, estoy incluyendo esta rutina. Esto en realidad es una rutina.
¿sí? En esta rutina de lo que se encarga es que cuando un usuario o algún otro, alguna otra entidad de mi sistema solicita la ejecución del programa abc.exe, sí, esta rutina que se conoce como cargador va a ser la encargada de tomar esto y colocarlo en la memoria, ¿sí? Básicamente lo que hace esta rutina es lo siguiente. Si va a tomar mi programa, ¿sí? El programa mi abc.exe y lo que va a hacer es llevárselo para acá, ¿sí? Se lo lleva para acá, ¿sí? Obviamente, pues el programa no solamente se copia, ¿no? Tiene que tener una estructura que también más adelante vamos a revisar. Una estructura en la que hay que definir cuál es la parte que corresponde al código, cuál es la parte que corresponde a los datos, qué sección se dedica de este espacio que tenemos dedicado para el programa, cuál es la parte en la cual se encuentran, por ejemplo, los datos dinámicos, o cuál es la parte en la cual se construye la pila, ¿sí? Entonces, una vez que mi sistema operativo me indica que este es el espacio de memoria que le vamos a dar a este programa, ¿sí? El sistema operativo se encarga de construir el proceso, agregar el PCB, entre otras cosas, asignar recursos, entre ellos el espacio de memoria, ¿sí? Y esta rutina es la encargada de tomar este archivo, ¿sí? De tomar este código ejecutable y acomodarlo aquí con la estructura que deba tener, ¿sí? Bueno, regresando a esta parte, aquí comentábamos, para llegar hasta este punto exe, tenemos varias posibilidades o varias maneras de utilizar esta rutina que se conoce como ligador. Una de ellas, si estamos nosotros aplicando un ligado estático, pues lo que hacemos es tomar el objeto, tomamos las bibliotecas, se las anexamos al objeto y el resultado pues, es el ejecutable, ¿sí? Pero ¿qué tal que ese proceso de ligado yo no lo hago en tiempo de compilación? Porque aquí lo estamos haciendo en tiempo de compilación. ¿Qué tal que ese ligado lo hago en tiempo de carga? Entonces, esta rutina, entre otras cosas, ¿sí? Vamos a agregarle un componente aquí. Entre otras cosas, ¿sí? Vamos a poner aquí un programa, datos.lib, por ejemplo, ¿sí? Suponiendo que esa es una biblioteca. Si el ligado se hace en tiempo de carga, es decir, cuando este programa se está convirtiendo en proceso, pues entonces este cargador, aparte de de tomar esta información y colocarla aquí con una cierta estructura, también tiene que localizar la biblioteca correspondiente y anexársela al espacio de memoria. De tal forma que una vez que yo voy a ejecutar este programa, pues el programa tenga acceso a los datos de la biblioteca, ¿sí? Pero incluso para eso pues tenemos otras opciones. Por ejemplo, el proceso de ligado se puede llevar a cabo incluso en tiempo de ejecución. Seguramente han escuchado por ahí de los archivos DLL. ¿Alguien ha escuchado de los DLLs? Que ese es un ejemplo claro de esto. ¿Nadie sabe qué es un DLL? ¿Nadie es usuario de Windows o ha tenido que programar en Windows? Sí, sí, en Windows, exacto. Por aquí Ezequiel nos dice que es de Windows. Sí, pues son de Windows. ¿Y qué cosas son las DLLs? ¿Quién sabe? Bueno, pues eso se conocen como bibliotecas compartidas, ¿sí? Y una biblioteca compartida puede ser necesario cargarla o puede llevarse a cabo la carga de esa biblioteca durante el tiempo de ejecución de los programas. Básicamente lo que hago es compilo mi programa solamente con referencias. Sí, a ver, por aquí Ezequiel nos dice que son lib. Sí, son bibliotecas, tal cual, exacto, son bibliotecas. Entonces les decía, el proceso de ligado se puede llevar a cabo de la siguiente forma. Miren. Sí, vamos a suponer que mi biblioteca que voy a utilizar en realidad es un DLL y no es un punto .lib, ¿sí? Es decir, es una biblioteca compartida. El cargador lo que hace cuando yo lo invoco para construir un proceso, pues, es tomar el código ejecutable de aquí, lo coloca aquí. Pero ese código ejecutable, en este caso, para hacer uso de la DLL, vamos a suponer que no se llevó a cabo el proceso de ligado que tenemos acá para una compilación estática, o al menos no se llevó a cabo de forma completa. Entonces, durante la ejecución del programa,
Sí, lo único que yo tengo son referencias a las funciones de biblioteca que tenemos aquí. Y durante la ejecución del programa, el sistema operativo tiene la posibilidad de hacer lo siguiente. Cuando durante la ejecución del programa yo invoco a una función de la DLL, lo que hace el sistema operativo es, dice, a ver, vamos a ver si esa DLL ya aparece en la memoria. Entonces lo que hace pues, es buscar los componentes de memoria que tiene, ¿sí? Todos los archivos de memoria, ¿sí? Y si se da cuenta que esa biblioteca todavía no está disponible en la memoria, entonces es capaz de invocar al cargador y justo en ese momento cargar la biblioteca aquí, ¿sí? Justo en ese momento. Entonces, en ese caso, la biblioteca, por ejemplo, el proceso de ligado se lleva a cabo durante el tiempo de ejecución, ¿sí? Todo esto, si se fijan, si yo hago un ligado en tiempo de carga, eso implica que entonces el sistema operativo, cuando convierta esto en un proceso, ¿sí? Tiene que asegurarse o tiene que encargarse de que esta rutina, conocida como cargador, que es parte del sistema operativo, esta rutina tiene que estar adaptada de tal forma que sea capaz de cargar la biblioteca correspondiente. Bueno, y lo mismo si el ligado se hace en tiempo de ejecución. Si es en tiempo de ejecución, entonces el sistema operativo, cuando yo invoco una función aquí, ¿sí? Si se fijan, si se acuerdan de la tabla de interrupciones que acabamos de ver, ahí se puede generar una interrupción en la que el programa dice, oye, estoy buscando una función de una biblioteca compartida, y no la encuentro. Entonces el sistema operativo en ese momento tiene que tomar su cargador, ¿sí? Bueno, primero verificar si esa biblioteca ya está en memoria, pues esa es a la que le vamos a dar acceso al programa. Si no, entonces lo que hacemos es invocar al cargador, localizar la biblioteca, colocarla en la memoria y ahora sí el programa puede continuar. Entonces, algunos de esos procedimientos, ¿sí? Lo que hacen, tiene sus ventajas utilizar este tipo de bibliotecas, por ejemplo, las bibliotecas compartidas, ¿sí? Pero a cambio de eso, pues lo que hacemos es meterle un poco más de complejidad al sistema operativo. Pero bueno, a cambio de eso, hablando de las ventajas, una de ellas, por ejemplo, es que a diferencia del ligado estático o el ligado en tiempo de carga, ¿sí? Cuando hacemos uso de bibliotecas compartidas, si este programa requiere la biblioteca, pues solamente se carga una vez la biblioteca. Si hay otro programa por aquí, vamos a suponer que tenemos otro programa aquí, mi programa tmp.exe, y ese programa también requiere la biblioteca. Entonces, una ventaja de usar este tipo de archivos o este tipo de repositorios es que esta biblioteca no se requiere cargar dos veces, solamente se carga una vez y es la misma biblioteca que van a utilizar todos los programas que lo requieran, ¿sí? Entonces, muchas de esas características se han agregado a los sistemas, ¿sí? Bueno, a los sistemas compiladores, a la forma de construir los programas. Tienen ventajas porque, por ejemplo, esta, si se fijan, pues me reduce la cantidad de memoria que requiero para ejecutar estos dos procesos, porque solo necesito cargar una vez esta. A cambio de eso, lo que hacemos es agregarle un poco de complejidad al sistema operativo, ¿sí? Este, eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces aquí una de las rutinas que tenemos, pues es el cargador, que es una rutina que va a ser importante y la vamos a estar referenciando en varias ocasiones, ¿sí? Ahora, regresando a este esquema, en este esquema, si se fijan, tenemos algunos otros componentes que no habíamos mencionado. Uno de ellos es este que se conoce como despachador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el despachador? Bueno, imagínense que yo en este momento, ¿sí? Ahorita, bueno, ignoren esta parte, por favor. Vamos a centrarnos en el diagrama. Em, Vamos a suponer que en este caso yo lo que estoy haciendo es tratar déjenme copiarme de aquí este texto, ¿sí? Vamos a suponer que yo lo que estoy haciendo aquí es tratar de sumar dos números, por ejemplo. Sí, aquí vamos a poner un 6 y aquí vamos a ponerle un 9, por ejemplo. Sí, entonces lo que estoy haciendo es mi programa en el nivel más bajo, en las instrucciones de máquina, lo que tienen que hacer es sumar el contenido de estos dos registros. ¿Sí?
La siguiente instrucción que necesito ejecutar de mi programa, el proceso correspondiente, vamos a suponer que es la instrucción 244. Ahí estoy haciendo, bueno, aquí me estoy omitiendo cosas porque una dirección de memoria en realidad no tiene esa estructura, tiene una estructura muy diferente, pero bueno, para el caso del ejemplo lo vamos a suponer que son valores enteros tal cual, ¿sí? Y la instrucción actual la vamos a poner en un sudo código es tomar el registro uno, tomar el registro 2, ¿sí? Y aplicar una operación de suma. Entonces, esta es la instrucción actual que tengo que ejecutar, ¿sí? Para el caso del ejemplo, estoy suponiendo que en este punto el proceso que estoy ejecutando es el proceso número 10. Entonces, el proceso número 10 requiere llevar a cabo la ejecución de estas instrucciones o de esta instrucción, ¿sí? Y una vez que termine con esta, tengo que ir a recuperar la instrucción 244. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Bueno, justo en ese momento, el proceso 850, ¿sí? Lo que hace es solicitar un servicio del sistema operativo, a lo mejor para leer un dispositivo, alguna otra operación, ¿sí? Y entonces lo que hace, pues, es generar una interrupción aquí, ¿sí? Para pedirle al sistema operativo que le ayude o que le permita resolver la solicitud de un servicio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, justo cuando yo estoy a punto de hacer mi suma como parte del proceso 10, este proceso solicita una interrupción. Entonces, lo que hace, pues, es habilitar este bit, ¿sí? Se habilita, se coloca en uno, ¿sí? La bandera de interrupción también se habilita, si se acuerdan, la ponemos en uno para que el sistema operativo sepa que en este momento se acaba de generar una interrupción. Sí, y en ese momento el sistema operativo lo que hace es dice, ok, bueno, vamos a ver qué es lo que me están pidiendo, ¿sí? Y entonces el sistema operativo decide que pues en este momento vamos a atender la interrupción que está generando el proceso 850. Para esto, pues yo lo que estaba haciendo era atender el proceso 10, ¿sí? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en este punto para poder interrumpir el proceso número 10, que es el que yo estaba ejecutando, interrumpirlo, ir a atender la interrupción que se generó por acá, ¿sí? Y después regresar a seguir ejecutando ese mismo proceso 10 de tal forma que, como si nunca lo hubiéramos quitado del procesador? Bueno, pues entre otras cosas, necesitamos nosotros guardar el estado que contienen estos elementos cuando yo estaba ejecutando el proceso 10, ¿sí? A grandes rasgos tenemos que hacer lo siguiente, entonces vamos a pasar a esta parte, ¿sí? Aquí, este componente que yo estoy colocando aquí, estoy suponiendo, ¿sí? Que es el PCB del proceso 10, ¿sí? Vamos a agregarle su nombre por aquí, ¿sí? Entonces, este es el PCB, ¿sí? Es el PCB del proceso número 10, es decir, esto que tenemos aquí es en parte la estructura que mencionamos nosotros por acá, ¿sí? Que está formada en la cola de procesos. Esta estructura que tenemos aquí, ¿sí? Está representada por acá, en esta parte de acá, ¿sí? Esto de aquí es el PCB del proceso 10, ¿sí? Bueno, para poder llevar a cabo la interrupción que mencionábamos aquí, de tal forma que yo pueda posteriormente continuar con la ejecución de ese proceso 10, exactamente en el mismo punto donde estaba, pues entre otras cosas necesito yo almacenar estos componentes de acá. Entonces, una de las cosas que tengo que hacer es, bueno, si el registro uno tiene el valor 6, pues voy a tener que guardar ese valor aquí. El registro 2 tiene un valor de 9, bueno, pues hay que guardarlo también en esta parte, ¿sí? Aquí, bueno, este más bien debería ser el IR, ¿sí? Bueno, perdón, a ver, los tengo al revés. Sí, este debería ser el PC, ¿sí? Y este que tenemos acá, pues es el IR. Sí, este es el registro de instrucción. Entonces, estos componentes, sí, lo que vamos a hacer es guardarlos en el PCB, ¿sí? El PCB, entre otras cosas, por lo que contiene o tiene la posibilidad de contener el estado de los registros, ¿sí? En un punto de ejecución del proceso, ¿sí? Como en este caso, que lo que decíamos nosotros era lo siguiente. Tenemos el proceso 10, está ejecutando, el proceso está a punto de llevar a cabo la suma de dos valores,
y justo en ese momento se produce la interrupción. Bueno, pues entonces guardamos esto, atendemos la interrupción y una vez que se atienda la interrupción, estos valores los vamos a traer de regreso al procesador, ¿sí? Los vamos a regresar para acá. Y si se fijan, al hacer eso, yo tengo la posibilidad de interrumpir un proceso, colocar en el procesador un proceso diferente, ¿sí? Y una vez que decida yo, bajo algún criterio que vamos a ver más adelante, que este proceso puede continuar, entonces voy a su PCB, ¿sí? Es decir, voy a la cola de procesos, localizo el PCB del proceso 10, tomo estos valores, los vuelvo a colocar en los componentes del procesador y le indico al procesador que a partir de ese punto continúe con la ejecución, ¿sí? Y si se fijan, pues lo que yo logro con eso, entre otras cosas, pues es que cuando un proceso se interrumpe, tengo la posibilidad de reiniciar la ejecución de ese proceso exactamente en el punto en el cual se encontraba. Para eso, pues lo que hacemos es guardar el estado del procesador en el momento en el que yo decido interrumpir el proceso actual, ¿sí? Bueno, para esto, bueno, pues tenemos una rutina más, ¿sí? Para llevar a cabo este tipo de operaciones. Esta rutina que lleva a cabo eh, estas operaciones que mencionábamos se conoce como despachador, ¿sí? Este es un despachador. El despachador lo que hace es que cuando el sistema operativo decide que este proceso se va a interrumpir, el proceso actual que está en el procesador se va a interrumpir, ¿sí? Esta rutina conocida como despachador lo que hace es toma el estado actual del procesador, ¿sí? Localiza el proceso que se está ejecutando actualmente, que en este caso es el proceso 10, guarda el estado de todos estos registros en el PCB, ¿sí? Y a continuación lo que hace es ir a cargar estos valores para el siguiente proceso que se va a ejecutar. Y esta es la forma en la cual el sistema operativo o el procesador tiene la posibilidad de ir cambiando de un proceso a otro sin perder en ningún momento el estado que tenía cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, esa rutina encargada de llevar a cabo esta operación se conoce como despachador y el estado que tiene los registros en algún momento de la ejecución del proceso, todo esto de aquí se conoce como el contexto del proceso. ¿Sí? Entonces, este despachador, una de sus tareas es justo cargar y guardar el contexto de un proceso. Cuando hablamos del contexto de un proceso, estamos hablando principalmente de cuál es el estado que tenían estos componentes la última vez que el proceso estuvo en ejecución en el procesador. ¿Sí? Esto es el contexto del proceso. ¿Sí? Entonces, este despachador se encarga justo de tomar el contexto del proceso, guardarlo en el PCB del proceso, ¿sí? Cargar el contexto de un proceso diferente, ¿sí? Y posteriormente regresar y devolver este contexto al procesador para continuar con la ejecución de este proceso. ¿Sí? Entonces, esta es una rutina muy importante, se conoce como despachador. Si tenemos todo un conjunto de rutinas que se requieren para el funcionamiento del sistema operativo, entre ellas, bueno, ya mencionamos el despachador, está los cargadores, los ligadores, entre otros más que vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Ahora, regresando a este esquema, entonces aquí, si se fijan, ya podemos entender un poquito más el funcionamiento de esto. ¿Sí? Actualmente estoy ejecutando el proceso 10. Este es el contexto del proceso 10. ¿Sí? Y justo cuando estoy a punto de ejecutar esta instrucción se produce la interrupción. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Si decide en este momento atender la interrupción, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros a continuación es lo siguiente. Si se fijan, incluso aquí están mencionados los pasos. Chequen. Estoy llevando a cabo la ejecución del proceso 10. Se produce la interrupción como segundo paso. Eso lo que hace es habilitar los componentes del procesador que indican que hay una interrupción en este momento. Sí, y si el sistema operativo en ese momento decide atender la interrupción, entonces invocamos al despachador. El despachador toma el contexto del proceso 10 y lo va a almacenar aquí. ¿Sí? Una vez que ya hizo eso, ¿sí? Entre otras cosas, pues el procesador ya está libre para llevar a cabo la ejecución de cualquier otra cosa.
Y bueno, para eso, pues el sistema operativo lo que hace es localiza la interrupción que me está generando el proceso 850, localiza el vector de interrupciones, toma la rutina que se tiene que ejecutar, ejecuta esa rutina y posteriormente, cuando requiero volver a ejecutar el proceso 10, volvemos a invocar al despachador para que me cargue el contexto del proceso aquí. Sí, y una vez que sucede eso, el proceso 10 continúa con su ejecución, ¿sí? A grandes rasgos, ¿sí? Adicionalmente, en este esquema, si se fijan, si revisan ustedes esta parte, estamos suponiendo que además esa interrupción que se produjo por parte del proceso 850, sí, es una interrupción que requiere una operación de entrada y salida. Si se fijan, acá tenemos un dispositivo de entrada y salida, ¿no? Esto representa un pequeño disco, ¿sí? Bueno, para eso, pues tenemos un manejador de interrupciones, ¿sí? Que es el encargado de atender bueno, básicamente de atender todas las solicitudes que se hacen a través de interrupciones para acceder a un dispositivo en este caso. Sí, entonces este componente que se conoce como APIC, que de hecho sería un APIC de entrada y salida, porque hay dos tipos de APICs. Este es un APIC de entrada y salida. Sí, de hecho vamos a ponerlo por aquí. Entrada y salida. Ah, perdón. Sí, aquí vamos a ponerle su nombre. Entonces, este de aquí es un, ay, perdón, aquí estamos. Entonces, este de aquí, pues es un APIC de entrada y salida, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí IO APIC. Sí, que sería el encargado de atender la operación de entrada y salida que está solicitando el proceso 850. Una vez que el proceso se resuelve perdón, el dispositivo me permite resolver la operación, pues la última acción que se lleva a cabo aquí, si se fijan, es nuevamente una interrupción. En este caso, en el paso número 10, a través del dispositivo se genera nuevamente una interrupción, en este caso una interrupción por hardware, en la cual se indica que pues, la operación de entrada y salida que se había solicitado ya está resuelta. ¿Sí? Y a partir de ese punto se puede llevar a cabo otra vez una operación similar a esta, ¿sí? Para poder atender esta solicitud de entrada y salida ya para finalizarla, ¿sí? Entonces, bueno, regresando a esta parte, entonces, pues la cola de procesos a grandes rasgos, porque aquí nos falta revisar muchos detalles importantes, funciona de esta manera. Cuando yo inicio mi sistema operativo, se comienza a construir esta cola de procesos. Cada vez que se requiere ejecutar un programa más, se agrega un proceso nuevo al sistema. Entre otras cosas, pues se agrega un PCB aquí. Sí, y en principio, pues esta es una lista ligada circular, aunque la manera en la cual se ejecuta no es exactamente como aparece aquí, justo por este tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, las interrupciones, ¿sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues la ejecución de procesos en realidad se lleva a cabo de una manera más parecida a esta, si se fijan, ¿sí? A pesar de que yo en la cola de procesos, los procesos los formé de esta manera, ¿sí? En realidad la secuencia de ejecución es muy diferente, porque, por ejemplo, para el mismo caso que teníamos en el cual se lleva a cabo la ejecución del proceso E10 y se produce una interrupción, ejecuto yo el proceso 1, ¿sí? Ejecuto el proceso 3, después ejecuto el proceso 10, ¿sí? Aquí cuando estoy ejecutando este proceso se produce la interrupción, entonces interrumpimos nosotros esta secuencia, porque si se fijan, la secuencia en realidad debería ser esta, ¿sí? Debería ser así, que es como teníamos la cola de procesos. Bueno, cuando se produce algún tipo de evento, esta secuencia se tiene que alterar, ¿sí? Y entonces, cuando se produce la interrupción, tengo que invocar al despachador, eso implica ejecutar un proceso diferente, después atender la interrupción, después volver a invocar el despachador para cargar el contexto del proceso 10 nuevamente, aquí esta línea estaba mal, perdón, ¿sí? Y una vez que ya hicimos eso, entonces ahora sí, la ejecución de los procesos continúa de manera normal, ¿sí? Entonces la ejecución en realidad pues es algo más parecido a esto, ¿sí?
Y a esto pues hay que agregarle algunos detalles adicionales. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta cola de procesos yo la estoy ejecutando en un sistema que solo tiene un procesador, solamente hay un núcleo, ¿sí? Bueno, en ese caso, una de las características de los sistemas operativos que por ahí habíamos mencionado era la de tiempo compartido, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de tiempo compartido, ¿sí? Generalmente hablamos de lo siguiente. Yo tengo una arquitectura, por ejemplo, en la cual solo tengo un procesador, ¿sí? Pero el sistema que ejecuto ahí tiene la necesidad de atender todo un conjunto de procesos. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Bueno, una de las estrategias, porque no es la única, es la siguiente. Vamos a tomar el proceso uno, ¿sí? Y vamos a definir un intervalo de tiempo. Vamos a suponer que fuera un segundo, por ejemplo. Sí, que en realidad en este contexto un segundo es un tiempo tremendamente grande, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer que es un segundo. ¿Qué es lo que hacemos para poder atender todos estos procesos si solo tengo en mi arquitectura un procesador? Bueno, pues vamos a darle el procesador durante un segundo a este proceso. Cargamos el contexto del proceso aquí, ejecutamos esto y exactamente cuando se cumpla un segundo, le decimos a este proceso que no puede continuar y entonces le prestamos un segundo el procesador a este proceso 3. Y después de un segundo le decimos que se cambie y ahora le damos la oportunidad al proceso 10. ¿Sí? Esto que estamos haciendo se conoce como tiempo compartido. Lo que estamos haciendo es que el tiempo del procesador lo estamos compartiendo entre todos los procesos que tenemos formados en la cola de procesos. ¿Sí? A grandes rasgos, esa es la forma en la cual se lleva a cabo la ejecución en una arquitectura en la que solamente tenemos un procesador. ¿Sí? Eso se conoce como tiempo compartido. ¿Sí? El tiempo que se comparte, pues es el tiempo de procesador. ¿Sí? Entonces, si se fijan, cuando tenemos nosotros una arquitectura de ese tipo, esta, este esquema que tenemos acá en realidad funciona más bien de esta forma. ¿Sí? Bueno, déjenme corregir esto. ¿Sí? Funciona más o menos de esta manera. ¿Sí? Tenemos nosotros aquí formados los procesos y tenemos nuestro despachador. ¿Sí? Entonces, la manera en la cual realmente se va a llevar a cabo la ejecución de los procesos es esta. Le prestamos el procesador durante un intervalo de tiempo al proceso uno y cuando ese tiempo se le termine, pues lo que hacemos es tomamos el despachador, invocamos al despachador, ¿sí? Le decimos al despachador que guarde el contexto del proceso uno, que cargue el contexto del proceso 3 y que le indique al procesador que continúe con la ejecución del proceso 3. Cuando el proceso 3 se le finaliza su tiempo, pues hacemos exactamente lo mismo. Entonces, en este punto, aquí, vamos a invocar nuevamente el despachador, le vamos a decir que guarde el contexto del proceso 3, le decimos que cargue el contexto del proceso 10, que es el siguiente, ¿sí? Y entonces ya continuamos con la ejecución del proceso. Entonces, en realidad, la ejecución de los procesos es algo mucho más complejo, porque además, si a esto le agregan ustedes algunos detalles adicionales que también vamos a ver más adelante, por ejemplo, como el manejo de prioridades, sí, hay que tomar la decisión de que si yo en este momento estoy ejecutando el proceso 3, ¿cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar? Bueno, pues depende de cuál es la prioridad que tienen todos estos. Y además, cuál es el estado incluso que tienen estos procesos. Porque, por ejemplo, cuando un proceso solicita una operación de entrada y salida, por ejemplo, en ese caso es mala idea conservar el proceso en esta cola de procesos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, el procesador lo que hace es ejecuta estos procesos, en principio en la secuencia en la que aparecen aquí, aunque ya vimos que hay variaciones. Pero si yo tengo un proceso que está esperando que se atienda una operación de entrada y salida y lo conservo en esta cola de procesos, sí, eso me va a generar retrasos para los demás procesos, porque por ejemplo, si el sistema operativo el procesador en este momento carga el contexto del proceso 850 y este proceso estaba esperando una operación de entrada y salida. Sí, pues el procesador únicamente va a cargar su contexto para darse cuenta de que el proceso no tiene nada que hacer.
porque está esperando que su operación de entrada y salida se termine. Entonces no tiene ningún sentido cargar este proceso. En esos casos lo que hacemos pues es tomamos el proceso 850, ¿sí? Este, lo tomamos, ¿sí? Y en lugar de conservarlo cuando solicita una operación de entrada y salida, en lugar de conservarlo aquí, nos lo llevamos a una cola diferente, en donde vamos a tener, ¿sí? Un conjunto de procesos que se encuentran en un estado que indica que están esperando la ocurrencia de algún evento, ¿sí? Por ejemplo, una operación de entrada y salida. Y este espacio pues lo utilizamos para colocar un proceso nuevo. Entonces el PCB del proceso 850 lo tomamos de aquí y lo llevamos a una cola, ¿sí? En la cual se van a encontrar, por ejemplo, los procesos que están esperando una operación de entrada y salida, ¿sí? Todos los procesos que requieran en este momento una operación de entrada y salida, los vamos a tener colocados en una cola diferente, de tal manera que no interfieran con la ejecución de estos que sí están listos para ejecutarse, ¿sí? Entonces hay muchas variantes de ese tipo que se tienen que implementar en el sistema operativo y aquí tenemos que tomar decisiones, muchas decisiones, dependiendo de algunos criterios que tenemos que definir también. Y por ejemplo, pues cómo se lleva a cabo la secuencia de ejecución de esto, si se manejan prioridades, bueno, ¿cuál es el proceso que tiene mayor prioridad? Ese es el primero que debería ejecutarse. ¿Qué pasa si hay dos procesos con la misma prioridad, por ejemplo? Entre otras cosas, ¿sí? Que son, bueno, algunos de los detalles que vamos a ver en el tema de manejo de procesos, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, pues esta es una de las formas, es un ejemplo nada más del tipo de algunos conceptos y algunas de las cosas que nos vamos a encontrar durante el curso. Sí, en particular para este caso, pues lo que tiene que ver con el manejo de procesos, que es una parte muy importante. Por ahí también nos va a tocar pues el manejo de dispositivos, por ejemplo, dispositivos de entrada y salida, como este caso. Sí, cuáles son algunas de las técnicas o de las estrategias que se utilizan para, por ejemplo, administrar los dispositivos de entrada y salida de tal forma que las operaciones de entrada y de salida se manejen de manera rápida. ¿Cuáles son las estrategias, por ejemplo, que se utilizan para poder llevar a cabo la gestión de la memoria, por ejemplo? Sí, haciendo uso, por ejemplo, de memoria virtual o haciendo uso de los diferentes tipos de memorias que existen, entre otras cosas, y algunos detalles que vamos a encontrar dependen incluso de la arquitectura que estoy utilizando, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos uso nosotros de una arquitectura multinúcleo, sí, hay básicamente dos estrategias que podemos seguir para aprovechar los procesos que tenemos, ¿sí? Los procesadores, perdón, que tenemos y llevar a cabo la ejecución de mis procesos, ¿sí? Bueno, antes de pasar a bueno, en este mismo lo revisamos. Aquí, por ejemplo, estamos suponiendo que en este esquema tenemos una arquitectura que cuenta con cuatro núcleos. Estos representan los núcleos de mi procesador o el número de procesadores que tengo, el número de núcleos, el número de procesadores que tengo. En este caso, pues tenemos cuatro núcleos y tenemos una cola de procesos aquí, ¿sí? Que es lo que tienen que encargarse de ejecutar todos esos procesadores, ¿sí? Bueno, cuando manejamos nosotros un esquema como este, tenemos nuestra lista de procesos, nuestra cola de procesos. Sí, hay una rutina del sistema operativo que es la encargada de decidir cuál es el siguiente proceso que se debe ejecutar. Sí, por ejemplo, para el caso que teníamos por aquí, ¿sí? Yo estoy llevando la ejecución en este momento del proceso 10. ¿Sí? Si omitimos esta parte de abajo, ¿sí? Hay una rutina del sistema operativo que lo que hace es decide cuál de estos procesos, el 100 o el 850 o el 1 o el 3, cuál es el que se debe ejecutar después del proceso 10. ¿Sí? Con base, por ejemplo, en las prioridades o con base en el estado de los procesos, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, esa rutina puede decidir, por ejemplo, que una vez que el proceso 10 termine de ejecutarse, pues el siguiente que hay que ejecutar es el 850, no el 100, porque posiblemente el 850 tenga una prioridad mayor, por ejemplo. Entonces, esa rutina que se encarga de tomar la decisión de cuál es el siguiente proceso que se ejecuta de estos que tengo aquí, esa rutina se conoce como calendarizador.
¿sí? Esta rutina, ¿sí? Del único que se encarga es de decidir quién es el siguiente proceso a ejecutar, ¿sí? Con base en ciertos criterios que ya después vamos a ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, puede decidir que el proceso uno tiene la mayor prioridad y entonces es el primero que se va a ejecutar. Y después del proceso uno puede decir que el siguiente es el 10, ¿sí? Y después del 10 puede decidir que el siguiente es el 3, etcétera. Entonces, esta rutina se encarga justo de decidir a cuál de los procesos le vamos a proporcionar acceso al procesador. En una arquitectura multinúcleo, pues esa rutina lo que puede hacer es, por ejemplo, algo como esto, decidir que este, el proceso uno, por ejemplo, ¿sí? Este proceso se va a ejecutar en este procesador, vamos a ponerlo así, ¿sí? Y el siguiente que se va a ejecutar, pues a lo mejor es el 10, entonces puede decidir que el siguiente proceso a ejecutar, ¿sí? Se va a colocar en el procesador 2, ¿sí? Y el 850 en el procesador 3, etcétera, ¿sí? Bueno, cuando tenemos una arquitectura multinúcleo, para llevar a cabo este tipo de tareas, la asignación de un procesador a un proceso, ¿sí? Tenemos dos estrategias, una de ellas que se conoce como AMP o también se le conoce como multiprocesamiento asimétrico. Seguramente han visto por ahí el término, ¿sí? Cuando se hace uso de esta estrategia conocida como AMP o multiprocesamiento asimétrico, sí, el calendarizador es una rutina que se va a ejecutar únicamente en uno de los núcleos. Este núcleo, en el cual tenemos el calendarizador, en este caso se va a determinar como el núcleo maestro o el núcleo principal, ¿sí? Entonces, cuando tenemos AMP, entre otras cosas, el sistema operativo decide quién es el maestro de todos los núcleos que tengo. Y ese núcleo es el encargado de ejecutar esta rutina, ¿sí? Y por lo tanto, este núcleo es el encargado de decidir a qué procesador le vamos a proporcionar cada uno de estos procesos para que se ejecute, ¿sí? Entonces, en este procesador se ejecuta la rutina periódicamente, ¿sí? Y esta rutina es la encargada de decidir que este proceso se va para acá, por ejemplo, este proceso se va para acá y lo mismo con todos los demás, ¿sí? En este contexto incluso se puede llegar a manejar una cola de procesos para cada uno de los procesadores. Por ejemplo, yo podría colocar este aquí, ¿sí? Y con ese proceso número uno formarle una cola de procesos, ¿sí? Al procesador, al procesador número uno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí podría yo ir armando su cola de procesos, ¿sí? Y entonces este procesador ya sabe que los procesos que atiende son únicamente los que están en su cola. Y lo mismo con todos los demás procesadores, ¿sí? Y el encargado de decidir en cuál de las colas se forman estos procesos, pues es el calendarizador. Y el calendarizador solamente se va a ejecutar en uno de los núcleos, que es el que se define como maestro. Entonces, este procesador es el encargado de organizar todos los procesos y decidir dónde se van a ejecutar y además en qué orden se van a ejecutar. Por ejemplo, este calendarizador podría decidir que estos dos procesos se ejecutan en la cola, se van a colocar en la cola de procesos del CPU 1 y además pues se van a ejecutar en este orden, ¿sí? En este orden, de forma circular, pero en este orden. ¿Sí? Y lo mismo con todos los demás. El único encargado de hacer eso es el procesador cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando por alguna razón este calendarizador tarda demasiado tiempo en mover procesos hacia la cola de procesos de uno de los procesadores? Por ejemplo, ¿qué pasa si en este momento, por ejemplo, la cola de procesos del núcleo 4, del núcleo 3, perdón, se encuentra vacía? ¿Sí? Esta cola de procesos no tiene nada. Bueno, pues lo único que puede hacer el procesador 3 es esperar hasta que el calendarizador tome procesos de aquí y los forme en su cola, ¿sí? El CPU 3 no puede ejecutar esta rutina para determinar quién es el siguiente proceso que podría ejecutarse, ¿sí? Además de eso, bueno, aquí si se fijan, pues hay un tema también de sincronización, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo aquí me tengo que asegurar que el proceso número 10, ¿sí? No se forme en dos,
en dos colas diferentes, ¿sí? Si la cola del proceso del procesador uno se encuentra de esta forma, este proceso yo no podría colocarlo en las dos. Obviamente no se puede, ¿no? ¿Sí? Tendría que asegurarme de que no hay dos procesadores ejecutando el mismo proceso al mismo tiempo, porque eso me genera un problema complicado. Sí, entonces, en algún punto, esta estrategia puede generar un cuello de botella aquí, porque este calendarizador solamente se ejecuta aquí y el resto de los procesadores tienen que estar esperando a que este calendarizador les coloque procesos a ejecutar, ¿sí? Entonces, bueno, pues es una de las estrategias. Esto de aquí, del cuello de botella, en realidad es una desventaja muy grande y esa es una de las razones por las cuales esa estrategia actualmente no se utiliza. La estrategia utilizada actualmente es algo parecido a esto. Esta estrategia se conoce como SMP o multiprocesamiento simétrico, ¿sí? Cuando hacemos uso de multiprocesamiento simétrico, a diferencia del AMP o el multiprocesamiento asimétrico, el calendarizador puede ser ejecutado por cualquiera de los CPUs. Cualquiera de ellos puede invocar el calendarizador y cada uno de los CPUs entonces puede decidir cuál es el proceso que va a ejecutar a continuación. Por ejemplo, el CPU 0 ejecuta el calendarizador y decide que va a tomar el proceso uno para ejecutarlo. A continuación, el CPU1 ejecuta el calendarizador, que de hecho se puede estar ejecutando de manera paralela en dos o más procesadores. Este calendarizador lo que hace es decidir, cuando se ejecuta aquí, que el siguiente proceso es el 100, por ejemplo. Entonces, ese procesador decide que pues, él va a tomar el proceso 100. Y el CPU 2 hace exactamente lo mismo, suponiendo que en este momento estuviera ya libre, toma la rutina del calendarizador, la ejecuta este procesador y decide cuál de los procesos va a tomar. Obviamente para esto también tiene que haber un mecanismo de sincronización para que el proceso 2, el procesador 2, no tome el mismo proceso uno para comenzarlo a ejecutar. Si en este momento se está ejecutando en el CPU 0, pues aquí no debería aparecer, ¿no? Esto es un error. Sí, entonces hay un tema de sincronización ahí, tanto para decidir cuál es el proceso que se va a tomar, como para decidir en dónde se va a formar cada proceso, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Y además dónde se ejecuta, son temas que requieren de sincronización, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces aquí, si se fijan, espero que esté clara esta parte. Tenemos dos estrategias, entonces, la diferencia principal, porque hay otros detalles importantes, es básicamente cómo se lleva a cabo la ejecución del calendarizador para decidir cuál es el siguiente proceso a ejecutar, ¿sí? Este, pues son dos estrategias y cada una de esas estrategias tiene ventajas y desventajas y tiene implicaciones en el diseño del sistema operativo. Entonces, bueno, este es otro término que nos vamos a encontrar muy seguido por ahí más adelante, ¿sí? Bueno, aparte de esto, eh, algunas otras características que también influyen en el funcionamiento o en el diseño de mi sistema operativo. Si alguien ha escuchado hablar del término NUMA, ¿qué cosa es NUMA? Seguramente se lo han encontrado porque las especificaciones de sus procesadores, si las han tenido que revisar y si le han puesto atención a esta parte, por ahí llega a incluir estos términos, el término NUMA. Bueno, a grandes rasgos, este término, esto de NUMA significa acceso no uniforme a memoria, ¿sí? Cuando yo adquiero un dispositivo en el cual contiene procesadores y memorias, ¿sí? Hay varios tipos de memorias que pueden tener los procesadores. Una de ellas son las memorias caché, por ejemplo, ¿sí? También puedo tener una arquitectura como la que se muestra en este caso, en la cual tenemos cuatro núcleos y cada uno de los núcleos tiene su propia memoria, ya sea su memoria caché o una memoria principal, sí, que también se puede llegar a dar. No es común, pero se puede llegar a dar. Lo más común es que la memoria principal pues, se comparta entre todos los procesadores.
¿sí? Es decir, las arquitecturas más comunes pues, son más o menos así, ¿no? ¿Sí? Tenemos nosotros un conjunto de núcleos cuando tenemos una arquitectura multiprocesador. Cada uno de los núcleos tiene una memoria, en este caso esta memoria es una memoria caché, ¿sí? Esa memoria caché se utiliza para ir almacenando las instrucciones que se ejecutan de forma más recurrente en cada procesador. Es decir, si este procesador ejecuta una instrucción muchas veces, esa instrucción va a estar guardada en su memoria. Y el procesador 2 va a tener sus propias instrucciones y el procesador 3 lo mismo, ¿sí? Y bueno, cuando tenemos esta estructura o esta arquitectura que se conoce como NUMA, como acceso no uniforme a memoria, sí, el CPU 0 en principio pues tiene acceso a su memoria caché nada más. Bueno, cuando se maneja este tipo de arquitectura, el CPU 0, por ejemplo, puede tener acceso también a la memoria caché del procesador 1, ¿sí? Y el procesador 0 también puede tener acceso a la memoria caché del procesador 2. Y para eso, bueno, pues tenemos un conjunto de buses aquí, ¿sí? Un conjunto de conexiones que me permiten que cada procesador pueda acceder a la caché de los demás, ¿sí? Aquí, bueno, hay que tener en cuenta detalles como, por ejemplo, la velocidad de ejecución, ¿sí? O la velocidad de acceso, en este caso, más bien. Cuando un procesador requiere llevar a cabo la ejecución de una instrucción, lo primero que hace pues, es buscar esa instrucción aquí, en la memoria más inmediata, ¿sí? Es decir, en su memoria caché, la que tiene más cerca, ¿sí? Que usualmente incluso esa memoria pues es parte del mismo circuito donde se encuentra construido el procesador. Sí, entonces, si este CPU requiere llevar a cabo la ejecución de una instrucción, pues lo primero que hace es buscarla aquí. Si no la encuentra, pues entonces lo que hace es ir a ver si los otros procesadores la tienen. Una de las ventajas de hacerlo así, pues es la velocidad, porque estas memorias, al estar más cerca de los procesadores, tienen una velocidad de acceso muy alta, ¿sí? Una velocidad de acceso muy grande, ¿sí? Entonces, la forma más rápida de encontrar una instrucción es si esa se encuentra en mi memoria más inmediata. Entonces, por eso el CPU 0, pues primero busca en su caché. Si no, bueno, la siguiente opción más rápida pues es ver si este procesador la tiene y si no vemos si este procesador la tiene y si no vemos si este la tiene. Si ninguno de los otros tres la tiene, pues entonces aquí puede haber varios esquemas. Por ejemplo, uno de ellos podría ser que, por ejemplo, estos dos núcleos, ¿sí? Compartan además una memoria adicional, ¿sí? Cuando tenemos un esquema como este, aquí le voy a poner memoria 2. Cuando tenemos un esquema como este, ¿sí? Los procesadores usualmente manejan algo que se conoce como niveles de caché. Por ejemplo, en este caso, el primer nivel de memoria caché para mi procesador sería este. El segundo nivel, en caso de que lo contenga mi arquitectura, sería una memoria caché que va a ser común tanto para el procesador 0 como para el 2 en este caso. ¿Sí? De la misma forma, ¿sí? Los procesadores uno y 3, por ejemplo, pues podrían compartir también una memoria caché de nivel 2. Entonces, un nivel uno pues es este, el nivel 2 es este, y en ese caso el funcionamiento entonces sería de la siguiente manera. El CPU 0 busca una instrucción para ejecutar en su memoria más inmediata. Si no la encuentra, entonces busca en la memoria de los otros procesadores. Si no la encuentra, entonces busca en la memoria que tiene en común con el procesador 2, su memoria caché de segundo nivel. Si no la encuentra, entonces puede ser que también tenga la posibilidad de revisar la memoria de nivel 2 de los otros procesadores, de estos dos. Y si no la encuentra, bueno, pues ni hablar. El único camino que nos queda, pues es recurrir a la memoria principal. Entonces, en ese caso, recurrimos a la memoria principal. Sí, y si yo no pude resolver la solicitud de acceso a la memoria aquí, ni aquí, ni aquí, pues entonces recurro a la memoria principal. ¿Sí? Sí, este esquema que tenemos aquí se conoce como NUMA, como acceso no uniforme, sobre todo considerando las velocidades de acceso. La velocidad de acceso a esta memoria no es la misma que la velocidad de acceso
a la memoria de los otros procesadores, sí que sería un poco menor. Sí. En tercer lugar tendríamos la memoria compartida y la memoria de segundo nivel, la memoria caché de segundo nivel de estos dos procesadores. ¿Sí? Y en último lugar, pues tendríamos el acceso a la memoria principal. Y por esa razón se conoce como acceso no uniforme. El acceso a estas memorias no tiene la misma velocidad, no es una velocidad uniforme. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una estructura o algunos conceptos que nos vamos a encontrar por ahí un poquito más adelante. Y hay uno más, un último más que voy a mencionar por aquí, que lo vamos a detallar más adelante. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí, o en el esquema que teníamos arriba, aquí, sí, vamos a suponer que tenemos un esquema como este, por ejemplo. Sí, tenemos algo parecido a esto. Sí, tenemos aquí un núcleo en el cual se está ejecutando el proceso 1, el 10, el 14, bueno, el 13. Tenemos además el proceso, otro proceso más, por ejemplo, aquí el proceso 18, por ejemplo, ¿sí? Y si se fijan en el procesador, para el procesador uno, que es donde estamos suponiendo que se ejecuta esto, ¿sí? Tenemos nosotros formados, 1, 2, 3, 4 procesos. Y para el CPU 3 nada más tenemos uno. Y el CPU 2 si se fijan, está vacío. ¿Sí? El CPU 2 sí, perdón, esta línea no va. ¿Sí? El CPU 2 en este caso estamos suponiendo que se encuentra vacío, no tiene ningún proceso en ejecución en este momento. Nuestro esquema está así. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, si se fijan, pues, lo que tenemos nosotros, entre otras cosas, pues es un desbalanceo en la carga de ejecución de los procesos, de los procesadores, perdón. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esa carga? Bueno, hay dos estrategias que se pueden usar que también tienen implicaciones en el diseño del sistema operativo, en particular en este caso en el manejo de procesos. ¿Sí? Una de ellas es, si este procesador se da cuenta que su carga es muy alta y la carga del procesador 2, del CPU 2, es muy baja, pues puede decidir tomar uno de estos procesos, por ejemplo, el proceso 18, ¿sí? Y transferirlo hacia el procesador número 2, hacia el CPU 2, ¿sí? También se puede seguir la estrategia, y bueno, de la misma forma, si el procesador, si el CPU 1 tuviera aquí formados más procesos, pues puede decidir tomar más procesos y formarlos en los demás procesadores, ¿sí? También se puede seguir una estrategia, al revés. En lugar de que este procesador decida pasarle procesos a estos dos, este procesador cuando se queda inactivo puede decidir ya tomar un proceso de la cola de otro procesador y traerlo para acá, ¿sí? Bueno, la primera estrategia en la cual este procesador toma un proceso de aquí y lo envía hacia acá se conoce como push migration. Estas operaciones en general en las cuales tenemos nosotros estamos nosotros moviendo procesos de un procesador a otro, se conocen como procedimientos de migración, ¿sí? Esto es una migración, ¿sí? Cuando esa migración la lleva a cabo un proceso porque su carga es muy alta y le pasa procesos a un procesador con una carga menor, esa estrategia se conoce como push migration, ese es el nombre. Push migration, es decir, este proceso toma procesos de su propia cola y los empuja hacia una cola diferente. ¿Sí? Y el otro es la otra estrategia que tenemos se conoce como pull migration. En el caso del pull migration, ¿sí? Un procesador que se quedó con una carga de trabajo muy baja, ¿sí? Lo que hace es decidir ir a tomar procesos de una cola de procesos que tiene una carga muy alta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del pull migration, este procesador mide la carga de cada uno de los procesadores, que ese es un dato que se guarda de por sí como parte de la contabilidad que lleva el sistema,
¿sí? Lo que hace es verifica, a ver qué carga tiene este procesador. Pues está al 85% y yo estoy al 1. Entonces, bueno, voy a ir, yo si estoy usando Paul Migration, este procesador es el que decide ir a tomar un proceso y formarlo en su cola para comenzar a atenderlo, ¿sí? Ahora, esta estrategia, si se fijan, pues me ayuda a poder tratar de implementar un mecanismo de balanceo de cargas entre los procesadores. Pero una de las implicaciones que tiene, ¿sí? Está aquí, ¿sí? Si yo estoy ejecutando un proceso en esta cola, déjenme traerme uno de acá, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Si yo estoy implementando, en este momento estoy llevando a cabo la ejecución del proceso 18 en el CPU 0, este proceso lo estoy ejecutando aquí. Entonces, si este proceso se ha ejecutado muchas veces aquí, sus instrucciones van a estar, es muy probable que se encuentren ya en esta memoria, ¿sí? Si yo ejecuto una operación de migración, ya sea pull migration o push migration, al mover este proceso, por ejemplo, hacia el CPU 3, y lo muevo yo hacia acá, sí, las instrucciones que se requieren para ejecutar este proceso estaban aquí, ¿sí? Y ahora yo moví el proceso hacia un CPU diferente que tiene una memoria caché diferente, que estuvo ejecutando procesos distintos, y entonces la probabilidad de que las instrucciones que requiere este proceso estén acá, pues es baja, porque el proceso se había estado ejecutando principalmente en este CPU, ¿sí? Entonces, cuando yo llevo a cabo el balanceo de cargas, ¿sí? A su vez puedo provocar que entonces aquí se produzca algo que se conoce como fallo de memoria, que fallo de memoria no quiere decir que hay un error en la memoria, lo que quiere decir es que cuando este procesador para ejecutar el proceso 18 requiere una instrucción, la probabilidad de que lo encuentre aquí es baja. Entonces es muy probable que el CPU tenga que recurrir a las memorias de los otros procesadores, ¿sí? A las memorias de segundo nivel, o incluso que tenga que recuperar las instrucciones para ejecutar esto en la memoria principal. Y conforme yo me voy moviendo de la memoria de nivel uno a las memorias de nivel 2 o a las memorias de los otros procesadores o a la memoria principal, conforme yo me voy moviendo en esa jerarquía de memorias, los tiempos de ejecución se van incrementando, ¿sí? Entonces, por un lado, si se fijan, esta estrategia que mencionábamos por acá, pues me ayuda a hacer más eficiente mi sistema operativo, aparentemente, ¿sí? Bueno, en realidad sí lo hace, pero aparentemente logro una eficiencia muy buena, porque lo que estoy haciendo es balancear la carga de los procesadores, pero eso puede generarme un problema de fallos de memoria si consideramos nosotros un esquema como este, en el cual tenemos diferentes niveles de memoria caché, ¿sí? Y al mover un procesador de una memoria a otra, lo que hago es ir incrementando los tiempos de respuesta de mi proceso, porque para que este CPU pueda ejecutar este proceso, va a tener que recurrir a los demás niveles de memoria que tiene mi arquitectura, ¿sí? Entonces, bueno, estos nada más son algunos ejemplos de algunas de las cosas que vamos a encontrarnos. Cuando hacemos migración de procesos, hay varias estrategias que se pueden seguir. Incluso hay una otra, última más que voy a mencionar. Cuando yo ejecuto el proceso, por ejemplo, en el CPU 0, sí, bueno, habíamos mencionado que esta estructura, el PCB del proceso 18, pues en realidad es una estructura que contiene un conjunto de datos. Uno de los datos que puede contener es algo que se conoce como afinidad. Afinidad. ¿Sí? ¿Qué cosa es la afinidad? Bueno, cuando yo tengo un proceso que se está ejecutando, por ejemplo, en este procesador, yo puedo indicarle al sistema operativo a través de este componente que conocemos como afinidad o de este dato que conocemos como afinidad, le puedo indicar cuál es el CPU donde yo quiero que este proceso se ejecute siempre. Por ejemplo, yo en este caso puedo decir que la afinidad pues es con el procesador cero, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer el sistema operativo cuando yo manejo este dato? Bueno, cuando el proceso se tiene que ejecutar,
El sistema operativo revisa este componente de afinidad o este valor que tiene como afinidad, verifica cuál es el procesador donde este proceso se tiene que ejecutar y entonces siempre lo va a tener formado en este núcleo, ¿sí? Una de las ventajas de esto es que pues eso me acelera la velocidad de procesamiento porque las instrucciones de este proceso, si siempre se está ejecutando aquí, pues, sus instrucciones van a estar en la memoria caché del CPU 0, ¿sí? Bueno, esto de la afinidad, pues entonces me permite resolver los problemas de la velocidad de acceso a memoria, porque si el proceso con su afinidad me indica que siempre se va a ejecutar acá, entonces esta memoria es muy probable que contenga las instrucciones del proceso, las instrucciones que se requieren para ejecutarlo, ¿sí? Eso, bueno, si se fijan, pues interfiere a su vez con lo que comentábamos acá del balanceo. Porque entonces el balanceo ya no lo podríamos hacer de la misma forma que lo mencionamos acá. Para llevar a cabo el balanceo, pues tendríamos que considerar cuál es la afinidad que me está indicando el proceso, ¿sí? En dónde se debe ejecutar. Ahora, para esto, pues hay dos tipos de afinidades, una que se conoce como afinidad dura y otra que se conoce como afinidad suave. Cuando yo manejo afinidad suave, lo que hago es indicarle aquí al sistema operativo cuál es el procesador donde este proceso se debería ejecutar, pero el sistema operativo puede decidir moverlo a otro por cuestiones de balanceo. Cuando yo manejo esto y este componente que tenemos aquí me indica una afinidad dura, ¿sí? En ese caso, el sistema operativo, sí, hasta cierto punto se ve obligado a que este proceso siempre se ejecute acá, porque eso me indica una afinidad dura. Si yo lo que tengo aquí en lugar de eso es una afinidad suave, sí, aquí le estoy sugiriendo al sistema operativo dónde debería ejecutarme, pero el sistema operativo es quien va a decidir si sí me va a colocar en esta cola o me va a mandar a la cola de otro de los procesadores. ¿Sí? Entonces, bueno, son algunos ejemplos. Si se fijan aquí, hacemos uso nosotros de la tecnología con la cual está construida mi arquitectura. Por ejemplo, los diferentes niveles de memorias caché, por ejemplo, ¿sí? Memoria de nivel uno, memoria de nivel 2 que está compartida entre grupos de procesadores. Sí, puede haber incluso una memoria de nivel 3 que esté compartida entre todos los procesadores. Sí, la memoria principal, cuando tenemos nosotros arquitecturas multinúcleo, por ejemplo, pues hay estrategias que se pueden utilizar para hacer más eficiente la ejecución de los procesos, ¿sí? Pero además, cada vez que se introduce una característica nueva, si se fijan, eso le agrega complejidad al sistema operativo.